Saludos. A continuación vamos a ver una aplicación específica de un amplificador no inversor, que habíamos quedado que el no inversor entraba la señal por el positivo y realimentaba por el negativo a través de, en este caso, un divisor de tensión. Si analizamos este otro circuito que tenemos aquí, a este circuito se le conoce como divisor de tensión. ¿Por qué es el divisor? Seguidor de tensión. ¿Por qué se le conoce como seguidor? Porque la entrada viene por el positivo, con lo cual va a ser no inversora, y la realimentación la seguimos teniendo igual, solamente que ahora nos encontramos con que no tengo ese divisor de tensión. Entonces, este circuito lo que nos va a hacer es la misma tensión que tengo a la entrada tener a la salida, solamente que la diferencia va a ser que la impedancia de entrada va a ser muy elevada, es decir, le vamos a pedir a esta tensión que tenemos aquí una corriente muy pequeña, prácticamente cero, y a la salida voy a poder obtener una corriente, bueno, pues la correspondiente a la que me pueda entregar este amplificador operacional. Se entiende rápidamente que es un seguidor de tensión por una razón, siguiendo siempre las mismas condiciones que hemos comentado antes. Si hemos quedado que la corriente por aquí es muy pequeña, prácticamente cero, como punto A, y como punto B hemos quedado antes también que la diferencia de potencial entre el positivo y el negativo es prácticamente 0 voltios. Si la diferencia de potencial es 0 voltios y aquí meto VI, aquí tendré VI más 0, o sea, VI, es decir, en este punto que tengo aquí, yo tendré el VI, el mismo valor de tensión que tengo aquí a la entrada. Con lo cual, efectivamente, vemos que la VO es igual que la VI, lo cual, efectivamente, vemos que en este caso la ganancia es igual a 1, es decir, un seguidor de tensión. La misma tensión que tengo a la entrada, amplitud de tensión que tengo a la entrada, me la encuentro a la salida. Lo que cambia en este circuito es esto que tenemos aquí. Y es que la impedancia de este circuito, la impedancia total de todo el circuito es igual a la ganancia, que es 1, por la impedancia de entrada del operacional. Es decir, tenemos una impedancia para una carga para la tensión que yo meto aquí, una carga de un valor muy pequeño. Esto se utiliza la mayoría de las veces para obtener señales de determinados transductores o sensores que tienen unas impedancias de entrada muy elevadas, o sea, para que nos entendamos, que entregan una corriente de salida muy pequeña. De forma que si yo conectase una carga directamente sobre esa corriente, caería la tensión que me entrega el sensor. Entonces, con un circuito tal como este que tenemos aquí, lo que hacemos es a la tensión, al elemento, al generador, al transductor que yo conecto aquí, no le pido prácticamente nada de corriente. Sin embargo, teniendo aquí la misma tensión que tengo en este punto, puedo sacar una corriente de miliamperios, que esa corriente yo no la voy a sacar de aquí, la voy a sacar, como hemos comentado anteriormente, de las fuentes de alimentación tanto positiva como negativa. Como siempre hemos venido comentando, este es un seguidor de tensión para continua, y el seguidor de tensión de alterna, pues es este que tenemos aquí, al que lo único que le hemos hecho es conectar un condensador de paso. El siguiente paso, con el cual no vamos a demostrar aquí la práctica, pero sí la tenéis que hacer, tomar las medidas y subir, es montarla. Entonces, montar el circuito anterior, es decir, montar un amplificador no inversor, un amplificador, mejor dicho, seguidor de tensión como este que tenemos aquí, realizar las medidas correspondientes y subirlas a la plataforma web. Para terminar con esta primera parte, vamos a ver el empleo descentrado o la anulación de offset. Tal y como hemos comentado anteriormente, lo normal es que cuando las tensiones que yo meto en este punto son 0, la diferencia es 0 multiplicado por la ganancia, la salida me debía de dar 0. Debido a constituciones internas de que los componentes que yo tengo no son componentes, como hemos visto anteriormente, no son componentes reales, mejor dicho, ideales, sino que son reales, el amplificador diferencial es este, pero por mucho que yo meta estas dos señales unidas, es decir, a 0, o sea, metiendo un 0, un cortocircuito entre ambas, es muy complicado obtener a la salida una tensión de 0 voltios, debido a la falta de simetría entre los componentes que configuran cada una de las partes del amplificador diferencial. Por eso es necesario, en muchas situaciones, cuando queremos trabajar con señales pequeñas, es necesario establecer unos ajustes de offset. Hay diferentes formas como estas que tenemos aquí, pero la más normal es esta. Y es, los operacionales van a disponer de dos patillas, la N1 y la N2,
y lo que se hace es colocar una resistencia ajustable con toma media que va conectada a la alimentación negativa. De forma que cuando yo meto aquí 0 voltios, es decir, haciendo un cortocircuito, he de ajustar este potenciómetro hasta que la señal de salida sea 0 voltios. Con esto terminamos la primera parte de aplicaciones sencillas y sobre todo elementales y básicas, que son muy importantes para poder entender el resto de conceptos, que son lo de amplificadores inversores y amplificadores no inversores, esos dos elementos, esas dos partes. Vamos a dejar aquí y a continuación lo que haremos es empezar a analizar las principales aplicaciones que podemos encontrarnos con los operacionales, sumadores, diferenciales, etcétera, etcétera, etcétera.